Ahora sí ya. Muy No bien. hallaba dónde mandarte la invitación. Qué bueno que lo lograste. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, gracias por invitarme. Evidentemente es mi primera entrevista por Instagram Live. Ok, muy bien. Siempre hay una primera vez. Así es, así es. Pues bienvenida a Bioencuentros, bienvenida a este Bioencuentro 02. Es para mí un honor tenerte como invitada. Eh, un poquito como contextualizando lo que hacemos en Bioencuentros es crear esto, ¿no? Como un encuentro en donde podamos hablar acerca de ese prefijo que ahora está como muy de moda y que bueno, ¿no? Es este prefijo del bio, que significa la vida, y obviamente el bio no solamente implica solamente la biología como una ciencia que obviamente la comprende, pero eh, nuestro propósito acá en Bioencuentros es ampliar muchísimo más esa noción de bio, de vida. Entonces, por eso justo estamos invitando a distintos especialistas con distintas ramas, prácticas, etcétera, para que nos compartan un poquito de su saber, de su experiencia, y también que la podamos ir relacionando también con este conocimiento de las 5 leyes biológicas. Y bueno, pues también para contextualizar, Ana y yo nos conocemos ya de cuántos años, ¿no? Más Ya bien, como 15 años más o menos, ¿no? Más o menos. Colaborábamos, bueno, yo sigo colaborando en una compañía de teatro sensorial que se llama Sensorama, y ahí nos conocimos, trabajamos ahí, colaboramos como guías sensoriales, y ella estudiando filosofía, bueno, ya siendo filósofa, y yo psicólogo. Entonces teníamos pláticas bastante interesantes, y por eso era como decir, bueno, pues vamos ahora a hacer esto ya en un live para poder compartir estos intereses, estas inquietudes que ambos tenemos, y cómo podemos hacer esos pasos comunicantes entre lo que tú conoces y lo que nos puedes compartir. Entonces, Ana, platícanos un poquito de ti antes de entrar como en tema, para que más o menos un poquito como que la gente te ubique, cuál es tu formación, cuál ha sido como tu camino, un poquito también de búsqueda, de descubrimiento personal. Cuéntanos un poquito de ti. bueno, pues yo soy maestra de filosofía. Actualmente doy clases en la Universidad Estatal de Connecticut. Me vine a los Estados Unidos justamente a estudiar filosofía, el doctorado en filosofía, porque aquí había un programa en donde se comparaban las filosofías orientales con las filosofías occidentales. Y a mí siempre me llamó la atención la filosofía de la India desde que estaba yo estudiando en la UNAM. A la par a la que la par que estaba yo estudiando, estaba practicando yoga, estaba empezando a conocerme, mi cuerpo, mi respiración, mi mente, y empecé a experimentar transformaciones que no las había experimentado en ninguna otra parte. No, la manera en cómo me conectaba con el yoga era algo que yo no encontraba explicaciones en las filosofías que estaba estudiando. Entonces, mi camino fue tratar de adentrarme más en las filosofías de la India, en estas nuevas formas, para mí, nuevas formas de concebir el cuerpo, donde este dualismo alma, espíritu, cuerpo no está tan marcado en las filosofías del yoga, donde el cuerpo se le da una importancia filosófica vital. Y fue así como me fui de México y empecé a estudiar sánscrito, a continuar mi práctica de yoga. Estuve dando clases de yoga por muchos años. Luego entré a dar clases en la maestría de estudios yógicos en Los Ángeles, y allí estuve escribiendo la tesis donde estaba yo explorando la tesis eh, de que en la filosofía occidental muchas veces la filosofía de la mente se concibe
todavía como algo separado de los procesos corporales. Y eso ya ha estado cambiando mucho, donde la mente ahora se trata de concebir de una manera más corporeizada, tratando de sobrepasar ese dualismo cartesiano que todavía venimos cargando. Entonces, en mi tesis, y a la par que yo estaba dando clases en este programa, traté de expresar cómo la filosofía de la India, cómo estos conceptos de cuerpo, cuerpo sutil, prana, diferentes formas de describir la anatomía de nuestro cuerpo, completamente ponen a la inversa el sistema cartesiano que la filosofía occidental sigue comentando. Entonces ese ha sido mi recorrido. Yo sigo, por ejemplo, aquí en la Universidad del Estado de Connecticut, doy una clase que se llama Filosofía del Cuerpo, donde incluyo filosofías de textos yógicos, filosofía occidental, que es una rama que se llama soma estética y fenomenología. Entonces es desde ahí donde yo me adentro a estos temas de la vida, del prana, de la respiración. Ok, ok. Pues sí, justo desde ahí fue como un poquito como ese punto de encuentro, ¿no? En donde teníamos nuestras pláticas así, de horas y horas, porque sí, yo le comentaba a Ana que desde la perspectiva de las 5 leyes y de lo que redescubrió Hammer, porque obviamente pues, siempre estaba ahí esa conexión de lo que llamamos mente, ¿no? Y lo que es la biología del cuerpo. Hammer, siendo médico, siendo obviamente desde una formación muy occidental, ¿no? En donde desde ahí, desde la formación de la medicina convencional que conocemos, pues está claramente esta desconexión. Entonces lo que hace Hammer es totalmente darle esa integridad otra vez y darle importancia a lo que conocemos como mente, psique, alma, etcétera, en distintas tradiciones. Y cómo esto siempre hay como esta integración en donde el ámbito del cuerpo afecta, ¿no? A lo que pasa en la mente y viceversa. Siempre hay como esa comunicación y pues todo lo que descubre Hammer, pues ahí ya es totalmente revolucionario desde esa perspectiva. Y siguiendo este tema como de la integración mente-cuerpo, obviamente algo que también Hammer lo estudia a fondo, es la importancia de la respiración, muy conectado en tejidos pulmonares, bronquiales, etcétera. Lo que Hammer empieza a estudiar en relación a qué percepciones, qué sensaciones, qué emociones alteran, por así decirlo, este comportamiento de estos tejidos. Entonces, aparece aquí una palabra que siempre a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? En donde desde la perspectiva de la filosofía de la India, la respiración tiene un cierto nombre, o sea, no es simplemente el acto mecánico de respirar, como un acto así como muy automático, muy automatizado, de que pues respiro porque respiro y ya, sino que hay una palabrita ahí como muy interesante que tal vez nosotros que estamos acá en Occidente podemos reaprender, ¿no? Cómo darle ese valor, ¿no? que tiene, ¿no? Esa respiración y esa palabra es prana, ¿no? Y obviamente hasta ya se vuelve un poquito como, ya está muy coloquial ese uso de esa palabra, ¿no? Como de que no, es que yo ya no como nada, yo ya nada más me alimento de prana, ¿no? Así todos se ríen, ¿no? ¿No? Ya está tan iluminado esa persona que ya ni siquiera le da hambre, ¿no? Ya come prana nada más, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías tú ahora sí que ya profundizar, ¿no? Desde este término, ¿qué es el prana? Pues el prana comúnmente se ha traducido como esta fuerza vital, como esta energía de vida, como este aliento vital. Pero literalmente viene del sánscrito praan, que significa tener una inclinación, estar inclinado a.
Y esta palabra inclinación, incluso en los textos yógicos, tiene la connotación ambigua de ser una inclinación físico motriz, ¿no? Ujú. Estar inclinado a mover tu mano hacia adelante o a caminar hacia cierta dirección, pero también tiene esta acepción anímica, psíquica, que es la inclinación hacia la virtud o la inclinación hacia tener ciertos pensamientos, ¿no? Entonces, este estar inclinado a ya reúnen la palabra prana, la unión entre mente, cuerpo, mente, psique y espíritu. De esta noción de inclinación, de estar inclinado a, se deduce que prana es movimiento, pero no es un simple movimiento mecánico, es un movimiento con dirección, es una direccionalidad, es un estar constante, es un cambio constante que va hacia algo, ¿no? En la filosofía de la India, estas direccionalidades se constituyeron como un mapa anatómico, lo que se le llama la fisiología sutil, y entonces hay varios pranas que también se les llaman varios vientos corporales. Y son, no, son direccionalidades que la filosofía del yoga concibe como yendo siempre desde el corazón. Y esa es otra palabra cargada de significado, ¿no? Lo que los filósofos llamaban fenomenológico, ¿no? Un significado que cuando llamamos corazón, cuando decimos que, o los textos yógicos dicen que el prana está ubicado en el corazón primordialmente, pues obviamente no se refieren solo en el corazón anatómico que late, ¿no? Ese músculo que está constantemente en sístole y diástole, ¿no? Sino que es un corazón simbólico, es el corazón, el centro del ser, ¿no? Y entonces, desde ese corazón, el movimiento surge con direccionalidades hacia abajo, ¿no? Y entonces el prana adquiere la connotación apana, ¿no? Ese movimiento que surge de llevar las cosas hacia la tierra, incluye los movimientos de excreción, de sudar, de sacar todo de nuestro sistema, ¿no? Está también la direccionalidad hacia arriba, ¿no? Que los textos yógicos relacionan con la cabeza, los sentidos, estar conectados con ideas inspiradoras, ¿no? Con aquello que nos hace crecer hacia arriba. Y entonces el prana se convierte en udana. Está también la direccionalidad hacia la boca, digamos, hacia adentro. Y entonces ese prana que se dirige hacia del pecho hacia la nariz, del pecho hacia la boca, es justamente el prana que inhalamos y exhalamos. Y está el prana también que circula entre arriba y abajo, ¿no? Es como una energía que alcanza el balance, o que siempre está tratando de balancear esas dos partes, esas dos direccionalidades, que es el samana, un prana en equilibrio que siempre trata es un prana que digiere, y en ese digerir nos hace alcanzar una homeostasis, ¿no? Y está también el prana que circula por todas partes, ¿no? Es como el sistema circulatorio que lleva todos los nutrientes, el oxígeno por todas partes del cuerpo, y entonces prana se le nombra viana. Entonces, en esta anatomía fisiológica sutil vemos que esta fuerza vital se concretiza en el cuerpo, se concretiza de una manera en que la respiración no es solo este acto, como tú mencionabas, mecánico de inhalar y exhalar, sino que es justo todo lo que nuestro cuerpo hace como ser viviente, como ser sintiente. Ok, entonces digamos que el prana, que muchas veces asociamos a la parte de la respiración, ¿no? Desde esto que tú nos compartes va mucho más allá del acto mismo de respirar, ¿no? Si hablas como de intencionalidad, hablas también desde una inclinación, un movimiento, desde también distintas direcciones, distintos sentidos y para qué es, ¿no? También un poquito, ¿no?
Y, Sí. y dices por ahí algo que me llamó la atención, en donde dices que es, en un tipo de prana es algo que también tú digieres, como si fuera Sí, un alimento. Entonces cuéntame de eso. este prana es uno de los más interesantes. Justo estoy haciendo una investigación sobre ese, cómo los textos yoicos describen ese prana que se llama samana. Y es muy interesante porque no solo se relaciona con el tema fisiológico de digerir, se relaciona también con el tema de compartir, ¿no? O sea, el digerir, ¿por qué estamos digiriendo? Porque comimos algo, ¿no? Y Ujú. generalmente, bueno, o sea, la comida está preparada. Generalmente la comida la hacemos con otros, ¿no? Incluso cuando comemos solos, esos productos que comemos los sembraron, los recogieron, los vendieron otros, ¿no? O sea, en ese prana de samana, de digerir, está la relación con el otro, que es muy interesante porque en general, cuando reducimos la noción de prana a la respiración, ¿no? De inhalar y exhalar, generalmente pensamos en la respiración como algo que hacemos individualmente, ¿no? Es mi respiración, es individual, ¿no? Pero entonces olvidamos que la respiración es también siempre una correspiración. Siempre Mm. estamos inhalando de alguna manera y ahora que ahora lo tenemos incluso más consciente con esto de la pandemia, siempre estamos inhalando el aire del otro. ¿No? Ujú. Y Ya. entonces, ¿cómo lo inhalamos? ¿Cómo lo respiramos? ¿Y cómo lo volvemos a exhalar? ¿Y cómo ese proceso lo volvemos consciente? Eso es el prana, ¿no? Es la conciencia de cómo respiramos. Pero si ampliamos esa noción de respiración a la conciencia de cómo vivimos, se vuelve el concepto de prana una noción muy extensa, ¿no? O sea, de pronto esa traducción de energía que se Mm. usa mucho en los discursos del New Age, si reconectamos el prana a esas funciones fisiológicas que no solo se dan en el organismo individual, sino que se dan de manera vital en interrelación con el otro. Mucho de lo que habla las 5 leyes es esta interrelación con el medio ambiente, con, con, con los otros, ¿no? Con nuestra forma de vivir como el animal que somos, ¿no? O sea, el animal siempre está en conexión con el medio ambiente. Entonces, prana es justo este término filosófico, no solo esotérico, porque también tiene connotaciones esotéricas, pero yo lo tomo y lo entiendo y lo elaboro como una noción filosófica que habla de una experiencia consciente de nuestro cuerpo. Ok, bien. Sí, me llamó la atención esto también del alimento, ¿no? Porque eh, pensar esto como también la respiración, no solamente como un acto como muy gaseoso, ¿no? Sino un poquito ya Sí, llevándolo a un poquito más, algo que yo puedo digerir, alimentarme, nutrirme. Tiene mucho que ver con algo que también Hammer, eh, digamos, como que empieza a hilar también cierto tipo de explicación en lo que ocurre en los tejidos más arcaicos del pulmón, es decir, el tejido endodérmico, en donde desde su capa embrionaria, toda la parte del tronco cerebral, etcétera, en los primeros estadios de nuestra vida a nivel de evolución estábamos, pues, sobrevivencia, digamos, todo lo que digeríamos, o sea, ya sea alimento, respiración, etcétera, era alimento, y la función de las mucosas, la función de ese intercambio también de la respiración, etcétera, nuestro cerebro, nuestro primer cerebro, el tronco cerebral, eso que llamamos el cerebro más primitivo, más reptiliano, por así decirlo, este, le da esa connotación también, ¿no? De que el alimento es algo que tú comes, y cuando una persona se siente incapaz de atrapar ese bocado, esa presa de respiración, el pulmón
se comporta de la misma manera en cómo se comportaría el estómago, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué te despierta esa reflexión hameriana? Cuéntame. Pues muchísimo, Eric. Por ejemplo, desde la medicina ayurvédica, que siempre ha estado muy conectada con prácticas yógicas, el primer sistema que se desequilibra cuando hay un desequilibrio en esa interacción del organismo con el medio ambiente es el sistema digestivo. Eh, ¿No? Pero esta noción de digerir, ¿no? Del alimento, también se está expresada en uno de los poemas védicos más filosóficos y hermosos que existe, que es el himno a la creación. Y ahí hay un himno que habla sobre, justo ahorita que hablabas de los estadios embrionarios, hablaba del momento inicial en el que el ser se encuentra, dice así, respirando sin aire, envuelto por las aguas oscuras, ¿no? Este poema, cuando uno lo lee desde esta visión biológica, está, según mi lectura, aludiendo a ese momento embrionario en el que estamos respirando, siendo nutridos por la placenta, ¿no? O sea, es una respiración acuífera que desde el primer momento en el que existimos ya estamos respirando con el otro, por el otro, ¿no? Por medio del otro. Pero después, o sea, después de esa respiración embrionaria, viene el nacimiento, ¿no? Y hay en los Upanishads, por ejemplo, hay todas estas mitologías de la creación, de cómo ese yo emerge a la creación, emerge a la experiencia, y es justo, lo describen como una separación, en el que la mitad del ser se convierte en la comida y el otro se convierte en el que come la comida. Entonces, de pronto, toda la cosmovisión que viene desde los Vedas, de esta interacción entre el organismo individual y el medio ambiente, se concibe bajo la metáfora de lo que comemos y de cómo lo comemos. Bien, bien. Entonces, hay unas metáforas ahí muy interesantes y conectando también esta cuestión del comer, del respirar, del estar con otro y de la conciencia del cuerpo y con la filosofía. Hay una escuela que a mí me gusta mucho, un método filosófico que a mí me gusta mucho que se llama la fenomenología, porque es la lectura de los procesos que vivimos desde cómo los experimentamos, de cómo aparecen a la conciencia, ¿no? Entonces, estos procesos de respirar, de comer, de digerir, estos procesos de emerger, de nacer, fenomenológicamente adquieren otro significado, ¿no? Que, por ejemplo, en la filosofía se critica mucho esta noción de fuerza vital, porque muchos, sobre todo si incluyes la visión científica, pues ya desde hace un siglo sabemos, o los científicos ya no describen la vida como esta cualidad especial que tiene un organismo que no se puede reducir a los funcionamientos, ¿no? Y entonces se critica la noción de prana, la noción de energía vital, porque pareciera que se refiere a una cualidad que es extra, como al alma, como a un espíritu que está fuera del organismo material y que de pronto llega, se instala en ese organismo y le da vida, ¿no? Desde la fenomenología se puede construir esa noción de energía, esa noción de fuerza vital, no como una metafísica dualista del espíritu llegando a tu cuerpo y animándolo, como esa cualidad especial del ser que se presenta en lo anímico y no está en lo no anímico, sino como la experiencia que el mismo organismo tiene de sus propios procesos
fisiológicos, ¿no? Y todo, o sea, eso para mí, por eso me gustan mucho las 5 leyes biológicas, que cuando empiezan a preguntar el para qué, el sentido de lo que experimentamos y de cómo se manifiesta nuestro cuerpo, ahí es donde para mí esta noción de energía adquiere peso, ¿no? Y adquiere una revitalización filosófica que no necesariamente cae en esos antiguos discursos de el dualismo. Ok, bien, bien. Entonces, digamos que hay siempre una retroalimentación, por así decirlo, ¿no? En la forma en cómo respiramos y cómo la forma en cómo respiramos también determina la forma en cómo ese cuerpo se va desenvolviendo, se va, ¿no?, desarrollando, se va integrando a su vez, un poco como diciendo, dime la forma en cómo respiras y te diré quién eres, ¿no? Un poquito así, ¿no? Y sí tiene mucho que ver, porque sí justo en esto que yo comento en algunos talleres que doy, con ciertos pacientes también que tengo, sí, o sea, como que les digo, ¿cuánto tiempo más o menos tú destinas a desayunar, ¿no? Un buen bocado de respiración, ¿no? Así rico, que te lo prepares tú y que te lo, ¿no? Y con quién y tal, o sea, y no, pues es Sí. que yo me levanto y luego ya a lo que va, ¿no? O sea, mi vida, etcétera, las prisas, el tráfico, etcétera, y claro, ¿no? Piloto automático en la respiración, y como tú bien dices, o sea, siempre hay una interconectividad en nuestro cuerpo, en esa comunicación, en donde ciertos procesos respiratorios obviamente afectan a todo lo demás, ¿no? Entonces, la manera en cómo bien respiramos, ¿no? O más o menos respiramos, ¿no? Va a afectar también todos los demás procesos. Cuéntame un poquito entonces, desde esta noción del prana, esta noción de la respiración, desde esta intencionalidad, ¿cómo explicaría la filosofía cuando un organismo presenta, no sé cómo llamarlo, un desequilibrio, una afectación, una enfermedad, un síntoma? ¿Qué ocurre, ¿no?, en ese cuerpo en relación al prana? ¿Qué le está sucediendo? Pues hay un texto de la filosofía del yoga que se llama Yoga Vasishta, Uh -huh, el yoga del sabio Vasishta, uh -huh, y ahí hay una historia bien interesante donde habla de los procesos psicosomáticos, ¿no? okay. Y entonces Vasishta es un sabio que está en diálogo con este príncipe que se llama Rama, y Vasista le está enseñando a Rama, pues básicamente cómo vivir, porque Rama está pasando por un momento muy difícil, prácticamente está en una crisis existencial, podríamos decir incluso deprimido, ¿no? Y entonces Vasista le empieza a contar muchas historias, el texto es enorme, pero en una de esas historias Vasista le cuenta de un cuervo que ha logrado sobrevivir eras, eones, ¿no? Que ha logrado sobrevivir cataclismos. Y entonces Rama le dice, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que alguien pueda hacer eso. Y Vasista le comenta cuando Vasista, porque es una historia que se conecta con otras historias, Vasista le cuenta a Rama de aquella vez que él fue a visitar al cuervo, ¿no? Y entonces el cuervo le empieza a enseñar a Vasista cómo logró él sobrevivir o cómo ha logrado sobrevivir todos estos cataclismos. Y justamente la enseñanza es la respiración, ¿no? Pero una respiración muy particular, o sea, un tipo de respiración en el que uno eh, no solo eh, no solo logras, no solo se trata de traer la conciencia, de hacer consciente tus procesos, porque a veces muchos de los procesos no se pueden hacer conscientes tampoco, sino que es una respiración en la que hay un momento en el que no es ni respiración, ni inhalación, ni exhalación, ¿no? Es un momento en el que es como un punto
de suspenso, que muchos yogis tratan de expandirlo en la técnica de suspensión de la respiración. Ujú, Y Bushona le dice, si tú puedes adentrarte en ese momento entre la inhalación y la exhalación, vas a encontrar lo que es no sé, la conciencia, ¿no? Lo que mm, es esa conciencia que está por encima de todo cataclismo. mm, Y de ahí, que es para mí lo que es el corazón del prana, ¿no? El corazón ujú, del prana es ese punto donde no es ni inhalación ni exhalación, sino es ambos y mm, ninguno a la vez, ¿no? mm, Y que justamente se puede experimentar en ese pranayama, en esa técnica de respiración donde suspendes el ujú, aire adentro o el aire afuera. ujú, Y entonces hay toda una explicación esotérica de ese proceso, ¿no? Para despertar la kundalini, etcétera. Pero a mí lo que me interesa resaltar con respecto a tu pregunta es que a partir de ahí, Bushunda le comenta a Vasishta que cuando el sistema, cuando el organismo recibe un impacto, ¿no? Un impacto como cataclismal, por ujú, ejemplo, y eso como metáfora de todo lo que estamos viviendo, ¿no? ujú, De una pandemia, del racismo, de las violencias que existen, que experimentamos en nuestras vidas, pues obviamente desequilibran, ¿no? Y hay una palabra en sánscrito que a mí me encanta, que se llama sankshobha, y yo lo relaciono mucho con el conflicto biológico que habla Hammer, ¿no? mm, Que cuando hay un sankshobha, una disrupción, una, uh, es como una disrupción en el sistema y no sabes qué hacer con ello y entonces todo tu sistema se empieza a desequilibrar ujú, empezando por el sistema digestivo y entonces cómo se reabsorbe la comida y cómo empiezan todos los sistemas circulatorios a desbalancearse. Entonces la respiración se vuelve corta o agitada o trunca o con movimientos cortos, ¿no? Pero todos esos mecanismos respiratorios que se expresan ya en la respiración física vienen justamente de ese conflicto inicial, de ese mm, samkshobha, que fue ocasionado por un cataclismo, ¿no? mm, Entonces, la filosofía yógica propone eh, por medio de las técnicas de respiración, lograr recuperar ese punto donde la respiración está en completo balance, en completo equilibrio, ¿no? ok. Uh, Súper bien, súper interesante esto que platicas, porque sí hay totalmente una conexión en lo que es la primera ley biológica, que es toda enfermedad, ¿no? Deriva, ¿no? De una situación cataclismática, ¿no? O sea, esto que dice Hammer, que es un DHS, una sí, situación muy aguda, muy traumática, vivir en soledad y de forma inesperada, que nuestra percepción obviamente, ¿no? Implica, ¿no? Una amenaza en nuestra sobrevivencia de distintas características y sí tiene que ver mucho esto que tú dices, de que lo primero que se va a afectar es la respiración, ¿no? Y es casi, casi como esta, eh, este efecto dominó, que si la respiración, ¿no? Se afecta, entonces luego entonces todo lo demás, ¿no? Se va desencadenando a menor o mayor grado, ¿no? Y cuéntame, Ana, un poquito ahora en esto de ir pensando entonces el prana como esta serie de experiencias, ¿no? Ya no solamente es un conocimiento como muy teórico, muy abstracto, que obviamente sí es importante este, para irlo aterrizando, ¿no? Eh, también hablas de momentos experienciales, de prácticas, de rituales, de momentos en donde hay que llevar esto a la práctica, ¿no? ¿Cómo podrías tú compartir a lo mejor algunas recomendaciones, algunas propuestas o desde tu propia práctica, ¿no? Como personal, la manera en cómo una persona que más o menos está adentrando un poquito esto de las cinco leyes
etcétera, que obviamente no tiene la profundidad del conocimiento de la filosofía oriental, ¿cómo llevar esto a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo podemos ir poco a poco practicando, ¿no? Tomando conciencia? ¿Qué tipo de, de ejercicios o de prácticas nos puedes como recomendar para un poquito adentrarnos? A lo mejor no de lleno, no así, pero poco a poco como ir también teniendo este tipo de experiencias en donde, claro, experiencialmente dice, oye, pues hice 15 minutos de, ¿no?, de estos ejercicios el día en la mañana y da la casualidad que durante todo el día me sentí súper bien y todo fluyó y me sentí bien y hubo cosas que ya en otro momento me pudieron haber detonado cataclismos o mini cataclismos, ¿no? Pero gracias a que pude yo hacer esto, pude como darle cauce a todas mis actividades de manera tranquila, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué nos recomendarías? Bueno, a mí me gusta eh, introducir a las personas que están interesadas en estas técnicas yógicas de respiración con un ejercicio que justamente viene en ese texto que comenté del Yoga Vasishta. Mm, Y que es bien, ni siquiera es una técnica de respiración, es mm, simplemente algo que Vasishta describe mm, y que yo lo entiendo de esta manera propioséptica, ¿no? mm, Y entonces les digo a todos los que están escuchando, los que me preguntan, bueno, ¿cómo puedo empezar? Les digo, bueno, mira, primero pon tu mano enfrente de tu nariz mm, y respira. Y siente tu respiración en la piel de tu mano, mm, en un momento en el que te tocas a ti mismo con tu respiración. mm, Y trata de ver hasta dónde llega tu respiración. mm, Ve, si tu respiración es corta, tal vez tu mano tenga que estar muy cerca de tu respiración, pero si empiezas a cultivar tu respiración de manera que se vuelva más larga, más profunda, va a llegar un momento en el que puedas sentir tu respiración, incluso tal vez hasta la altura de tu pecho. mm, Ese punto, porque estoy siguiendo el texto, ¿no? Ese punto donde tu inhalación puede tocar tu palma a la altura de tu corazón, mm, es justo cuando en una inhalación profunda sientes que se expande, mm, ¿no? Y entonces les digo a las personas, trata de cultivar esa expansión, ¿no? De tu corazón, de tu pecho, de tus pulmones, porque es ahí donde cuando exhalas, ¿no? En ese mismo punto en el exterior, es ahí donde tú te conectas con el otro, ¿no? Entonces, para mí esa respiración de inhalar, sentir la inhalación en el corazón, que es, de nuevo, regresando al área de los pulmones, al área del corazón que late, pero también a esta área del pecho, donde se sienten las emociones, donde se siente lo que está pasando en tu corazón anímico. Inhala profundo, sintiendo que eso se expande, que se vuelve hacia afuera, y cuando exhales, regresa esa exhalación a ese punto donde tu corazón se relaciona con el otro. Para mí esa respiración como punto de entrada a las diversas técnicas que uno puede aprender de maestros de yoga en cualquier estudio de yoga, ¿no? mm, Eh, eh, Convierte en la práctica, convierte el pranayama, las técnicas mm, yogas de respiración, en en formas de acceder a a nuestras leyes, a nuestras capas embrionarias, ¿no? mm, De entonces, eh, justo, o sea, para mí es eso, aprende a respirar profundo, de tal manera que en esa respiración profunda te expandas mm. y en esa expansión encuentres no solo cómo te nutres, sino cómo también estás nutriendo a los otros, ¿no? Ok, bien, bien, bien. Sí, como que también como me, este, me lleva la reflexión en eso que tú dices del otro, ¿no? O sea, como tanto con O minúscula, con O mayúscula, ¿no? Eh,
en esta interdependencia que también tenemos con, ¿no? con la naturaleza, es decir, gracias a nuestra respiración, otros seres vivos, ¿no? están también respirando y viceversa, ¿no? También, gracias a que esos seres vivos, por ejemplo, los árboles en ese sentido, ¿no? Están respirando, nosotros también podemos respirar. Y regresando un poquito a esto de lo cataclismático, ¿no? Eh, Desde las 5 leyes, algo que Hammer se da cuenta es que muchas veces esa persona ante esa experiencia se queda sin otro, ¿no? O vive esa experiencia desde una percepción como muy de forma muy aislada, de forma sin conexión con el otro, ¿no? Y fíjate, me llama mucho la atención esto de que esta conciencia de esta respiración, de esta circularidad que hay, ¿no? Un poquito lo que es adentro es afuera, a nivel de esta, ¿no? de esta circularidad que entra y sale, eh, cómo esa misma respiración está creando ese otro, ¿no? También. Aun cuando no lo haya físicamente, ¿no? Sí, Estás sí, sí. creando esa sensación de que hay un otro ahí contigo, respirando contigo. Es decir, ese otro que eres tú mismo, ¿no? Pero que también un poquito como que lo proyectas en esa interrelacionalidad. Y obviamente, pues tu imaginación, tu cerebro lo siente, ¿no? Y en el de pasar a estar viviendo una situación cataclismática de forma muy aislada, ¿no? Que detona muchos procesos a nivel biológico, a nivel fisiológico, como esa experiencia, ¿no? De sentirte acompañado. Y obviamente, claro, si tienes otra persona físicamente, pues mucho mejor, ¿no? Pero fíjate cómo también ese otro puede ampliarse esa definición, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un otro físicamente, ¿no? Y eso obviamente baja, o sea, el cataclismo ya no es tan, ¿no? tan destructivo, ¿no? Cuenta. Los dualismos, ¿no? Entre el otro y el yo mismo, eh, es justo que en la práctica de la respiración, donde construyes y reconoces al otro, pues es una práctica también solitaria, ¿no? Una, una, un, una práctica solitaria en la que no estás aislado, Mm, ¿no? Muchas veces estar solo se conecta um, con estar aislado, pero es justo lo que se puede transformar cuando se entiende estos procesos desde un no dualismo, ¿no? O mm, sea, de cómo se vive el cataclismo solo, pero no aislado. mm. Ok, ok. Y ahora cuéntanos un poquito, bueno, en tu experiencia como instructora de yoga, en tus clases que das, en tus talleres, en tu camino en donde te ha tocado compartir esto con muchas personas en muchos foros, en muchos espacios, y que tal vez también haya personas que ya, gracias a lo que tú les compartes, han también iniciado ciertas prácticas también, han transformado esos hábitos respiratorios, por así decirlo, ¿no? En donde han también tomado esa conciencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia al ver a estas personas, ¿no? Cómo ir también como no sé, algo que te compartan en donde aspectos de su vida son radicalmente distintos a partir de esta toma de conciencia de la respiración? Cuenta. Pues mira, Eri, cuando estaba en México dando clases, mi experiencia fue muy diferente porque eh, yo daba clases de Kundalini Yoga y hay muchas técnicas de respiración. Mm, Pero incluso cuando estaba en México, en algunas clases la gente me comentaba, Ana, después de estas técnicas de respiración me siento muy enojado, mm, muy enojada, ¿no? ¿Qué hago? Se supone no se suponía que estas técnicas de respiración era para que me sintiera contenta, en paz, ¿no? ujú, ujú, Trascendida, ¿no? ujú, Y cuando me mudé a los Estados Unidos, cuando empecé a compartir estas prácticas con estudiantes, ¿no? ujú, Que viven muchas veces una experiencia de mucha ansiedad, de mucho conflicto, también, ¿no? Me empecé a encontrar con personas, con alumnos que me decían, Ana, la verdad es que no puedo yo entrar a la clase hoy porque me detona muchas cosas, ¿no? Me detona una angustia y una ansiedad que se me queda todo el día, ¿no? mm,
Y justo, ¿no? Porque a mí me gusta no solo idealizar el prano como esta energía pacífica que balancea las energías. Obviamente ese es la direccionalidad a la que estas técnicas nos lleva a, pero el proceso puede incluir procesos difíciles, ¿no? Como muchos de estos procesos que se mantienen sumergidos en la inconsciencia emergen, reemergen y se te presentan aquí enfrente de ti y hay veces en que el pranayama, ¿no? La técnica respiratoria, la meditación, pues no va a ser suficiente, ¿no? O sea, va entonces a entrar otras formas pues de trabajar con esos procesos. Pero sí, la respiración, si uno continúa con esos métodos de aprender a estar con el conflicto, puede llevar, he visto a mis alumnos usarlos como herramientas para seguir, ¿cómo se dice? Para estar con su propia ansiedad, para estar con sus propios miedos, con sus propios procesos y seguir adelante. Bien, 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 bien. Sí, porque ahora fíjate cómo en esto que tú comentas, tiene mucho sentido también desde las 5 leyes, porque a veces que ya una vez pasado el cataclismo, ¿no? El poderlo ya tratar un poquito como de resolverlo o de llevarlo a otro ámbito, como de, bueno, ya poder hacer algo con ello, ¿no? A su vez también, por todo lo que ya se detonó en el cuerpo, a veces también implica generar otro cataclismo, ¿no? Pero ya en otro sentido, es decir, toda esta reacción, todo eso que está contenido, todo eso que está ahí generando distintas respuestas corporales, el mismo cuerpo necesita darles cauce, de cierta manera, ¿no? Y qué mejor manera darles cauce que a través de la respiración, que también va a implicar, como tú dices, ¿no? Ciertos síntomas, tanto emocionales, psíquicos, físicos, ¿no? En donde me imagino que habrá personas que dicen, es que yo ya no vuelvo a hacer eso porque me empieza a doler la cabeza, ¿no? Mm, mm, ¿No? Ignorando que también el dolor de cabeza es parte también de lo que el cuerpo se permite recuperar y regenerar gracias a que pudiste respirar y gracias a que pudiste hacer algo con ese cataclismo que te ocurrió en algún momento, ¿no? Entonces sí, sí hay como totalmente una correlación con las 5 leyes. Y cuéntanos, Ana, ahorita, ¿cuáles son como un poquito como de tus proyectos? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo como clases, etcétera? Pero ¿cuáles estás haciendo algún tipo de investigación, alguna escritura, algún artículo? O si algo, o algo que nos puedas compartir de lo que tú has escrito para que ahorita la gente que nos está viendo pueda ir a un enlace o pueda ver algún tipo de video, algo que nos puedas tú también como compartir de lo que has generado en tu práctica. Cuéntanos. Pues ahorita mi proyecto es justamente tratar de pensar la noción de prana desde la filosofía, Mm, porque como mencionamos al principio, este término pues sí, se utiliza, pero a veces es como muy elusivo, ¿no? mm, Entonces, he escrito ya un par de cosas sobre el prana en varios textos de la filosofía del yoga. Eh, por el momento, todos han sido en inglés. mm, Hay una página interesante que se llama Embodied Philosophy, donde ellos publican una revista que se llama Tarka, y ahí en uno de sus números, que se llama Prana y Pranayama, ujú, escribí justamente sobre esta noción proprioceptiva e introspectiva que tiene la respiración y las técnicas de pranayama. Entonces, ahí es una entrada. Ahorita estoy tratando de recopilar toda la información que he encontrado al ujú. respecto y estoy preparando un libro que espero en el próximo año se pueda materializar. Bien. Pero sí, ahorita estoy enfocada en dar clases y en escribir de manera filosófica. En el futuro, tal vez
empiece yo a traer otra vez esto a clases de yoga más para el público en general, ahora que todo está por Zoom, será un proyecto en el futuro. Súper bien. Tenemos aquí una pregunta de una persona que nos está siguiendo. A ver si le podemos dar respuesta, o si no, pues simplemente como una reflexión. Dice, ¿qué relación hay entre el AER, AER, de Anaximenes, o el Roach, me imagino que es Roach, R-U-A-C-H, hebreo, Ujú. con el prana? Me imagino que Sí, son, cuéntame. todos estos términos se relacionan paralelamente, ¿no? O sea, el prana, el raj de la tradición judía, el chi de la tradición china, el aire de Anaximandro. O sea, son términos que se encuentran en las tradiciones filosóficas y tienen paralelismos. Obviamente, todos estos términos se construyeron dentro de sus particularidades culturales, pero podría yo arriesgarme a defender la tesis de que son términos que corresponden a una misma uh, experiencia fenomenológica del respirar, De ¿no? respirar. Que tiene que ver con, por ejemplo, el Ruach, con el aliento divino, que tiene que ver con el aire cósmico que mantiene a las cosas en equilibrio, como en Anaximandro, que tiene que ver con el soplo divino del origen de la creación. O sea, prana tiene ese sentido teológico también, ¿no? De, de la fuerza vital que viene del espíritu, ¿no? Ok, ok. Y por esa misma, um, ese mismo pasado de estas nociones que vienen de tradiciones religiosas, la misma noción prana la misma noción de respiración no puede reducirse a procesos mecanicistas, ¿no? O sea, porque la respiración culturalmente, intraculturalmente, ha estado y sigue estando conectada con estas nociones de alma, con la noción de espíritu, ¿no? Pero tal vez vivimos un momento en el que si regresamos a esas tradiciones con el conocimiento que ahora tenemos de tratar de unificar realmente en nuestra experiencia corporal todo lo que eso significa, ¿no? Que el espíritu, el alma, son procesos que vivimos como cuerpos, ¿no? Ok, Vivientes y sintientes. ok, ok. Se nos está acabando el tiempo, todavía nos quedan unos minutitos, pero así como pudimos darle un poquito de nacimiento a este Instagram Live con las respiraciones iniciales, y hemos estado compartiendo muchos temas interesantes, ya en este ocaso de este live Instagram, ¿qué nos podrías tú compartir desde este punto de vista de la filosofía hindú en relación al prana, cuando ya un organismo vivo, en este caso una persona, se acerca a esas últimas respiraciones de su vida? Hay toda una tradición de sabiduría con respecto al cómo prepararse para la muerte, ¿no? Eh, Hay una metáfora muy bonita en el Atharva Veda, hay un himno al prana, y, y en uno de las estanzas donde está honrando al prana, dice, oh tu prana, que eres la lluvia, que eres el viento, que eres ¿no? El espíritu y todo, oh prana, que eres la muerte, ¿no? Mm, Y luego en el siguiente verso describe al prana como este cisne que está elevando su vuelo por encima del lago, pero sin dejar de tocarlo con la punta de su pata, ¿no? mm, Y entonces pienso en estos procesos de la respiración hacia procesos de muerte. O sea, toda la tradición hindú y yógica elabora cómo pues es como la filosofía también en Grecia, Sócrates, respirar es una forma de aprender a morir también, ¿no? O sea, finalmente el morir
se trata de hacer tu última exhalación, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos aprender a morir en cada exhalación que hacemos? El morir como también una forma de entender el cambio, que en cada momento de cambio estamos muriendo, ¿no? Entonces, hay técnicas en el Hatha Yoga, por ejemplo, en donde los yogis elaboraron una noción de inmortalidad, ¿no? También es esta cuestión, prana se asocia mucho con la noción de inmortalidad, porque bueno, y lo elaboraron en una manera muy literal, ¿no? O sea, estos yogis pensaban que cultivando ciertas técnicas de respiración en donde las direccionalidades del prana se podían manipular de tal manera que cuando la muerte llegara, uno podía como esconderse de la muerte y entonces seguir viviendo, ¿no? Pero esto obviamente desde la fenomenología como una forma de prepararse al momento de que llegue la muerte y, y dejar que la muerte nos habite, porque el prana también es parte, también está en la muerte, ¿no? O sea, también me gustaría tal vez cerrar con esta reflexión de que la vida y la muerte es otro de esos dualismos que tenemos de los que tenemos que liberarnos, ¿no? La vida no se opone a la muerte y, y hay otra noción de vida que, que rebasa a la muerte, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que nos están invadiendo con nociones de muerte y muerte y muerte, pero no acabamos de entender que también hay una, una vida en la muerte, ¿no? Y no me refiero a una vida después de la muerte, sino que hay en esos procesos de muerte y prana, ¿no? Qué bueno defenderlo mejor en otra ocasión, pero sí hay aspectos de la filosofía de la India en los que nos enseña a entender que esta respiración es una respiración que va más allá de la muerte, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, porque me quedo con esto en este último minuto como reflexiones, esto de ir integrando estas dualidades, ¿no? En lo que implica también la inhalación como vida y exhalación como muerte. Y en esto que el prana, en estas prácticas, dices que puede llegar a un punto en donde ambos, ¿no? Como que puedan coexistir y a partir de ahí, pues, expandir un poquito esa conciencia, ¿no? Y en esto que tú dices, ¿no? Súper, súper, bien. Pues nos quedan 30 segundos. Gracias, Ana, por Gracias. participar en este bioencuentro 02.